Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con este video y vamos a ver una porción de la escritura de la Biblia y luego vamos a comentarlo y terminamos aplicándola y ver cómo es que nos ayuda a vivir en la circunstancia diaria. Esperamos que sea de ayuda para su vida y que pueda animarle a seguir adelante. Muy bien, mire, recuerde, si estos videos les gustan, denos un like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si gusta compartirlo, siéntase en libertad de hacerlo. Y si acaso quiere hacernos algún comentario sobre el tema, es bienvenido. Aquí lo vamos a leer y aquí les contestamos a su debido tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo ahora un versículo con algunas otras porciones de la Biblia como complemento del capítulo 13 de Mateo, del Evangelio según Mateo. El versículo dice así, se los voy a leer textualmente. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Suena este versículo como tristeza. Suena así como, uy, me la perdí. O, uy, se la perdieron. Algo así. ¿Pero a qué se está refiriendo aquí el narrador de la escritura aquí en Mateo? El versículo anterior es un versículo que vamos a estar enfocándonos también un poquito, que fueron las palabras de Jesús, también un poquito como de reprensión. Porque les dice así, se los voy a leer también. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hay una palabra anterior a la respuesta de Jesús que conlleva a esta respuesta tanto de Jesús como del narrador aquí en el Evangelio, según Mateo, a que se note esta desilusión, esta tristeza. Mire, la línea esta que me refiero dice, y se escandalizaron de él. Estoy leyendo en el versículo 57 del capítulo 13 de Mateo. Déjeme rápidamente platicarle una historia por muchos conocida. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, allá en el 45, fue una euforia tremenda, porque habían sido 6 años de una destrucción atroz, una destrucción innombrable, ingraficable, y era una cosa terrible que había pasado. Se acababa de terminar y los 6 años que duró la guerra fue una destrucción que nadie quería recordar o volver a vivir. Y llegaron a un acuerdo entre todos, especialmente el grupo joven, que querían echar sus fuerzas y ayudar en toda la reconstrucción, porque el común denominador mundial después de la Segunda Guerra Mundial fue la reconstrucción. Era su objetivo principal, reconstruir sus ciudades, sus casas y lo más que podían con lo que tenían, y era esa la actitud, esa era la expectativa, y se esperaba una cooperación de todo el país, de todo el mundo. En cada país que fuera a ver, unos se ayudaban a otros y se hablaba de cooperación para buscar paz, tranquilidad y bienestar económico, estabilidad de la economía y todas estas cosas. La expectativa era muy, digamos, ingenua, pero no con esto era quiero decir que era mal motivada, o no con esto quiero decir que no era sincero su deseo. El asunto es que la expectativa llegaba al punto de idealizar una situación, y el idealismo tiene una hermana gemela, se llama desilusión. Y esto es lo que vemos aquí. Esta desilusión es la misma que se repite o que se repitió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Porque muchos tenían ese ideal de reconstruir todo
Y muchos no estaban de acuerdo, muchos tenían ciertos recelos por la ayuda de ciertos países, porque pues de la noche a la mañana estaba difícil olvidar 6 años de destrucción. Y ahora los países que los habían bombardeado prometían ayudar y todas estas cosas, y algunos estaban no muy receptivos a la ayuda de los que anteriormente habían sido sus enemigos y viceversa. Había este tipo de idealismo. Vamos a reconstruir, todos vamos a cooperar y ahora vamos a reconstruir el mundo que destruimos. Y algunos escépticos no se la creían muy bien. Y entonces había muchos jóvenes que tenían unos altos ideales, y esos ideales, al no verse cumplidos, sucedió lo inevitable. Porque a final de cuentas la desilusión es la que persevera, porque se alimenta de la frustración de no haber logrado el objetivo. Entre más alto sea el ideal, la hermana gemela, como les digo, que es la desilusión, tiende a ser mayor. Como no se lograban los objetivos después de 2, 3 años, pusieron un montón de leyes, un montón de disciplinas y no se lograban cabalmente. Y entonces comienza las protestas en contra de que no se lograban estos objetivos. De ahí salieron después los refranes como no hagas la guerra sino haz el amor y todo esto. Y estas protestas sirvieron de algo, no fueron inútiles, ¿verdad? Para motivar a la reconstrucción y a la unidad y a parar las guerras de aquí y de allá y cosas así. Ayudaron. No estamos criticando que no ayudaron, sí ayudaron, pero para el punto de vista de muchos idealistas no fue suficiente y se frustraron. Después, el objetivo principal, que era parar la guerra o que no se repitiera la guerra, no fue logrado y muchos se desesperaron por esto y muchos se desilusionaron también. Y entonces viene Vietnam y sigue, y vienen todas estas manifestaciones otra vez y estos recuerdos antiguos, y la desilusión va creciendo más. Y entonces los jóvenes se manifiestan en el movimiento hippie bastante fuerte porque no sabían cómo afrontar esto. Criticaban a los que vivían en opulencia y ellos querían vivir sencillamente, hasta descalzos, para no gastar en esto y aquello. Pero el lugar donde buscaron lograr su objetivo era el lugar equivocado. Las drogas, el desenfreno y muchas otras cosas que sabemos a través de la historia. Este es un trasfondo histórico de lo que estamos viendo, cómo se alimenta la desilusión por el logro que nos pusimos y no fue alcanzado. Muy a menudo, hoy día, trasladando esa actitud al día de hoy, muy a menudo yo miro jóvenes que están frustrados, están desilusionados por el mundo que recibieron como herencia. Cada vez el entorno se consume más. Cada ratito sucede que hay derrames de petróleo por aquí y la contaminación por allá, la tala de árboles por allá. Y todas estas cosas a mucha gente nos constriñe y pensamos, ¿qué va a pasar con todo esto que nos estamos acabando deliberadamente e irresponsablemente? Pero muchas personas llegan al extremo de escoger las opciones equivocadas, como sucedió ya en el pasado. Aquí, en el texto que nos atañe hoy, en el capítulo 8, donde vemos que termina el Sermón del Monte, en los últimos versículos del capítulo 7, la gente felicita y alaba y adora a Jesús, porque Él enseñaba, dice aquí en los últimos versículos del capítulo 7, y ya comenzando el capítulo 8 de Mateo, la gente estaba sorprendida de lo que Jesús les enseñaba. Y luego viene Jesús, después en el capítulo 8 hasta el capítulo 13, vemos Jesús comienza haciendo una serie de milagros
y termina los milagros y luego comienza a través de parábolas y sigue enseñando. Unas enseñanzas maravillosas que vamos a ir viéndolas a través de este tiempo en estos videos, tanto los milagros como las parábolas, y también vamos a estar viendo ahí algunas porciones del Sermón del Monte, como le llaman, o el Sermón de la Montaña. Y luego llegamos aquí. Jesús dice, aconteció, el contexto en este capítulo, del capítulo 13, en el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, las que previamente les menciono, el Sermón del Monte comenzó desde el capítulo 5, más o menos al final del 7, principios del 8. Luego de ahí siguen del capítulo 8 los milagros y luego enseguida llega una serie de enseñanzas a través de parábolas hasta llegar al capítulo 13, que es donde estamos ahorita. Entonces, cuando terminó Jesús de enseñar todas estas parábolas, se fue de ahí. Había estado enseñando muchos días en diferentes partes y ahora miren a dónde caminaba. Caminaba hacia su casa. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y miren lo que decían. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hasta ahí vamos más o menos bien en el juicio que le están haciendo o en la evaluación que le están haciendo a Jesús. Recuerde, Jesús regresó a su casa, a su tierra, donde toda la gente lo conocía. Y mire lo que sigue. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Era contrario la evaluación de las personas que lo habían, fuera de su casa, lo habían alabado, lo habían reverenciado por su sabiduría, por sus milagros, por su capacidad de enseñanza. Aquí en su casa lo estaban recibiendo muy fríamente y muy críticamente negativo. ¿Quién es este? Oye, ¿de dónde aprendió tanto? En vez de decirle gracias, lo criticaron malamente y lo juzgan. Y esta es la parte, este es el secreto que les quiero compartir en este video. El secreto de un autodidacta es que no juzgamos a nadie. Porque en el momento que juzgamos, dejamos de aprender. Cuando nos ponemos en el papel de jueces, ya no estamos habilitados para aprender, porque cambiamos la cachucha de aprendices a jueces. Y entonces ya comenzamos a juzgar a la gente. Aquí esta gente comenzó a juzgar a Jesús. ¿Quién es este? ¿Que no está su papá y su mamá? ¿Su papá que no es el carpintero? ¿Y su mamá no es María y sus hermanos y sus hermanas? Pues, ¿y por qué pretende venir a enseñarnos? Y luego, ¿de dónde saca todas estas cosas? Bueno, era muy sencillo. Le podían haber preguntado de alguna otra manera, con una otra actitud. Y luego añade y dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Aquí está, yo creo que fue como la gota que derramó el vaso. Jesús venía con una expectativa alta. Ya sabía, por supuesto, en su sapiencia, en su omnisciencia, él sabía. Pero humanamente hablando, llega con una expectativa. Voy a mi casa para compartir con ellos lo que he venido enseñando en otros lugares. Y entonces lo reciben de esta manera. Y en el caso de Jesús, no es que se frustra o no es que se desilusiona, sino, noten el texto como dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Al contrario de escoger por el camino de la desilusión y la mala acción, Jesús les vuelve a dar
una segunda oportunidad y les da una enseñanza. No hay profeta sin honra, sino en su propia casa, les dice. O sea, les enseña, les dice, hablo esto porque soy un profeta, pero ustedes ni siquiera eso entienden. Pero no está mal para mí, está mal para ustedes porque desprecian, como en otra parte de la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí aplica perfectamente ese otro versículo que vamos a ver después en otro video. Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y hasta aquí vamos a terminar esta meditación y vamos a hacerle una pequeña aplicación. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vino Jesús lleno de alegría, lleno de júbilo por los resultados que habían pasado en los lugares donde había estado previo a llegar a Nazaret, a su casa. Y cuando comienza a enseñar en las sinagogas de ahí, de su casa, en los lugares de reunión donde había libertad para enseñar, recibe una crítica muy fuerte, capaz de desanimar al más templado. Pero a Jesús no lo desanimó, sino lo motivó. Este es el camino que nosotros debemos tomar. Nuestras expectativas de gobierno, nuestras expectativas de la economía, nuestras expectativas del coronavirus y de todas otras pandemias o lo que usted quiera, muchas veces son muy altas y caemos en esta trampa de idealizar nuestra vida por completo. Pero entonces, al no ver cumplidas nuestras expectativas, caemos en esta depresión, en esta desilusión que nos lleva hasta el sótano. Y comenzamos a reaccionar mal y a hacer esto y aquello. O nos amargamos y nos encerramos y nos olvidamos del mundo y ya ni siquiera nos hacemos nada de productividad en nuestra vida ni nada. Y en vez de ser una persona positiva, constructiva, creativa, nos volvemos en una persona totalmente negativa, destructiva. Y Jesús dice, miren, no se apuren, no hay profeta, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Es triste? Sí, muy triste, pero al grado de poner triste a todo el mundo. Pero a Jesús dice, esta es la otra opción. Aquí no hizo, dice el narrador de la Escritura, muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Cuando dejaron de creer en el que se suponía que era su vecino, que era su paisano, porque lo era, en vez de reconocer lo que hacía, ellos se perdieron la bendición. Cuando reaccionamos al lado negativo, destructivo, nos perdemos de los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que una vez más, aquí Jesús nos da la pauta. No se apuren. Quizás no les reconocen y quizás sus expectativas no se logran, pero no se rompa las vestiduras, no llegue al extremo de tristeza, a la depresión y frustración y demás cosas. No llegue hasta allá. Mire, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, entre los suyos. Quizás sus expectativas no son logradas. Quizás hay que ajustarlas o hacer alguna otra cosa. Pero ahí está el poder y la misericordia de Dios. Dice, ahí ellos, por su incredulidad, no aprovecharon de los milagros que Jesús hizo. Nosotros queremos aprovechar. Este es el camino. Queremos aprovechar la enseñanza que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos da. Hay que ver las oportunidades que Dios nos da a cada día, no la que no nos da, no los objetivos que no logramos, sino los que logramos. Y de ahí alimentar para lograr los demás. Y vamos a ir creciendo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle aquí. Espero esto le sirva para el crecimiento en su vida. Recuerde, denos un like si le gustó el video, suscríbase, active la campanita, compártalo, háganos sus comentarios. Si le gustó o no le gustó también, por igual, ¿verdad? Aquí estamos. Un abrazo. Hasta luego.
Pásela bien.